Listo. Recuerden que las clases que hemos tenido las he subido al canal de YouTube. También una de las tutorías las subí, pues no subí todas las tutorías porque pues quedaría un montón de contenido redundante. Las clases sí ya las subí y la tutoría también. La clase de hoy también está siendo grabada y la subiré al canal una vez terminemos. Bueno, les comento por acá, como habíamos visto, teníamos unas actividades que son para realizar de forma autónoma, como este triángulo de acá, que es la actividad autónoma que es para entregar hoy. Y para esa actividad autónoma seleccionamos a alguien al azar. Si esa persona tiene el ejercicio muy bien, conserva la nota que tenía, que es el 5. Si no lo tiene hecho, pues la nota pasaría a ser 0. Entonces, para elegir a alguien al azar, tengo estas tablitas que se ven acá. Esto funciona un poco como una ruleta. Entonces, mientras más veces esté el nombre de ustedes repetido, más probabilidad tienen de salir. Pues específicamente cada uno tiene probabilidad como de 6.4%, exceptuando Yuma que tiene probabilidad de 4% porque ya salió una vez, entonces ya borré una vez el nombre de ella pues como de esta ruleta. Entonces vamos a empezar las clases siempre eligiendo a alguien al azar para resolver a los ejercicios. En este caso voy a generar un dato al azar. Aquí me aparece Curium, no recuerdo el nombre, me tocaría mirarlo. Pero bueno, y veo que está acá. ¿Tiene el ejercicio hecho de pronto? Yo sí, profe. Listo, súper bien. Entonces voy a cargarlo desde acá. Aquí está el GitHub. Entonces lo que voy a hacer es que yo mismo proyecto es este primer, es este de acá, el Son prim- de los triángulos, son de los triángulos. Sí, estos No, triángulos de acá. todavía no lo subo, ya se lo subo, profe. Listo, dale. Sino que no sé cómo cambiarle, o sea, del proyecto como tal, el program. O sea, todos me quedan como program, entonces estaba mirando cómo hacía eso. Sí, no, le tocaría siempre, pues como cuando vaya a la carpeta, yo lo que hago es que le creo una copia y a la copia le cambio el nombre y subo la copia que tiene el nombre diferente. Ok, entonces ya lo subo en un momento. Dame un Listo, segundo. súper bien. Y Son todos. luego, sí, igual pues usted solo explicaría el primero, solo explicaría Ok. este de acá. Y luego se va preparando, veamos quién va a ser el segundo triángulo y se va preparando, bueno, en este caso pues no aplica eh, para Darwin. Darwin está acá de pronto, pues él se matriculó hace poquito, me imagino que no ha entrado todavía. Les cambiamos por acá y Felipe Gaviria sería el siguiente. Felipe está por acá. Entonces Claro que sí. vamos, listo, súper bien, ya sabe que iría después. Entonces voy borrando igual a los que ya salieron, le borro una vez de la lista para disminuir la probabilidad. Y lo mismo para Felipe. Listo. Súper bien. Entonces recuerde también lo mismo, subirlo acá al Git, los Listo, códigos. se llama Desafío 0104. Listo, súper bien. Entonces, bueno, acá tenemos el código y vamos a escuchar la explicación. Listo. Básicamente, pues, yo lo hago pues como diferente, ¿cierto? Yo trato de que cada variable sea como que independiente, o sea, que aparezca el mensaje y que la escriba, así, cada Ajá. uno. Entonces, a la parte para entrar los datos. Luego, pues pasé de grados a radianes, ¿cierto? Luego utilicé pues la tangente con Z y con Y, Miremos acá, ¿cierto? porfa. Entonces, tangente, recordemos que es opuesto sobre adyacente. En este caso, lo que me va a permitir hallar es este ángulo acá. Este es el opuesto, ese es el adyacente. Me va a permitir hallar este ángulo C de acá. Listo, dale, continúa. Uh -huh. Listo, entonces ese ángulo pues lo pasé a radianes y ahí resté entonces pi que es 180 por pues, los ángulos que ya tenía para que me diera pues como el otro ángulo, ¿cierto? Y pues no, profe, estás viendo es el otro, el segundo, el de los Este dos es, ángulos. pero este es el desafío. Estoy viendo, ¿se refiere al archivo o a qué se refiere? Sí, no, estaba viendo que ese es el desafío 2, no, el de los dos ángulos.
Este es el Espera, que subiste que se llama 0104. a ver, dame un segundo. Ah, no, sí, sí, No, no, sí está lo vi. bien, pues de hecho, no, no, está bien, Sí, sí, sí. sí. De hecho, pero acá solo que este es diferente, este es por ángulo complementario. Cuando uno tiene una línea, pues mide 180 grados. Este es el de este de acá. Ujú, sí, sí. Sino que lo veía pixelado, entonces lo voy a abrir aquí. Listo. Bueno, luego utilicé pues el z sobre la tangente, o sea, despejé pues ahí en la ecuación de la tangente y ya me dio el resultado que era lo que nos está pidiendo que era x. Listo, súper bien. Pues un poco superficial la explicación, pero sí, está bien, listo. Entonces acá miremos nuevamente qué pasaría acá. Tangente me va a dar como la relación entre dos lados. En este lado, en este caso estoy relacionando este lado z con este lado y, es decir que si yo lo despejo me daría este lado y, después de yo encontrar como todo este lado completo menos este pedacito de acá, pues voy a poder encontrar este x de acá. Es como entiendo yo que lo haría sobre, Sí, me imagino que es como la línea completa y sí, es que bueno, ahí lo dividí, sino que era para ver como cuánto me da ese cálculo. ya entiendo, no, no, sí, pero de hecho, pues aquí me expliqué que yo una explicación, este sobre, lo encontré fue con tangente de este completo, el ángulo completo. Ujú. De D y D lo tenemos, bueno, no, con este de acá. D es este y ese sería lo opuesto que Z ya sobre el adyacente que es el completo. Listo, ya, casi que no. Listo, súper bien. Entonces, muy bien, ahí conservaría la nota y pasamos ahora a la siguiente que sería con Felipe, pero no veo acá el de Felipe. Luego te muestro entonces el segundo, el de DBY. Sí, debe Y. Igual pues en Git siempre deben tener todos los códigos, pues la idea es que suban todos los códigos siempre y que suban su enlace pues de GitHub al formulario que les compartí hoy por la mañana. Listo, profe. Bueno, entonces ahí tenemos dos Listo. Pero, ángulos. pero igual en este caso, Felipe, no tienes que compartir pantalla, sino que yo lo abro desde acá y lo explicas. Listo, profe. Entonces le mando el código, porque todavía no tengo en archivo. Listo, no, entonces por hoy hagámoslo así, pero recuerden que deben tener, veamos el porfa el stream de Felipe, pero recuerden que los debes subir a GitHub y ya yo los abro desde mi computador porque como tengo acceso a los GitHub de todos, pero entonces por ahora sí, pasamos porfa al stream de Felipe. Bueno, ahí se ve. En el mío está cargando, todavía no estoy viendo. Listo. Bueno, no sé, a alguien más se le queda cargando. A mí también no está Sí, a mí cargando. también. Qué raro. Proba Felipe dejar de Sí, transmitir y está volver a cargando. transmitir a ver. ¿Ya qué tal? A mí me parece todavía cargando. No sé por qué está cargando así. Por dos. Bueno, en este caso, usted hace el tercero, voy a elegir a alguien más para el segundo. Y lo que va a hacer mientras tanto es que va a subir sus códigos al GitHub y va a llenar el formulario con su cuenta de GitHub. Por ahora, pues por facilidad, solo subo el tercero y ya elijo a alguien para el segundo. Listo, profe. Listo. Entonces, tenemos por acá Santiago Álvarez. Santiago Álvarez, todavía así aquí ya está el GitHub. Santiago está por acá. Un segundito que está muteado. Ya. Santiago ahí ya puede hablar. Listo. Hola, hola, hola. Ahí sí. Profe, Listo. ¿qué triángulo? El tercero. El segundo. ¿Cómo se llama ese triángulo? 0204. 0204. Listo. Y listo, en este caso nuevamente tenemos D, B y Y y la salida de Z. Escuchamos por favor la explicación de Santiago. Bueno, al principio pues pide los valores de entrada que son B, D y Y. Pues el usuario con el Brightline ingresa pues el mensaje. ¿Cierto? ¿Dónde está? Abajo convertimos, pues ya un poquito más abajo. Ujú.
Ya con los datos ingresados que son pues en grados, los convertimos a radianes para poderlos operar más adelante. En Es este acá y acá. caso, la B. La D y la B. La D y la B son ángulos aquí. D y B son ángulos, listo. Sí, sí. Bueno, la primera ecuación que encontré fue encontrar el tercer ángulo, que era E. Pues en este caso fue restar 180 a la suma de D más B. Listo. Esto es por Resu- lo que todos los triángulos suman 180. Para los que de pronto no lo tengan claro, si ya conozco este ángulo y este ángulo, este tiene que garantizar que la suma de estos tres me dé 180. Listo, ya. Puedes ir. el resultado de eso me daba en radianes, creo, si no me acuerdo. Pues No, me daba, perdón, en grados y lo Ajá. convertí a radianes para operarlo más súper adelante. bien, sí. Sí. Encontré ese restándole 180 a E. Ujú. El resultado nuevamente lo convertí a radianes para operarlo. Pues ya después, conociendo C, encontré A, que fue 90 menos C. También lo convertí a radianes para operarlo. Lo de abajo, donde dice, pues ahí en el comentario dice que lo encontré sin querer, fue porque creo que, si no estoy mal, apliqué ley de senos y encontré T. Ya conociendo T, apliqué un pitagorazo y pues pude encontrar Z, que era lo que pedía el ejercicio. Listo, súper bien. En este caso sí, si ya tengo Z y tengo... Y. perdón, si tengo Y y tengo T, puedo hacer Pitágoras con la hipotenusa menos hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado, súper bien. Y en este caso sí, aunque, bueno, si no, uno no llama esto ley de seno, eso sería la proporción trigonométrica, pues seno y ya, porque ley de seno es seno de A sobre A es igual a seno de B sobre B igual a seno de C sobre C. Pero sí, aquí en este caso seno de A me daría opuesto sobre hipotenusa, en este caso me daría Y sobre T, entonces como yo ya conozco a Y, puedo utilizarlo para despejar T. En este caso, aunque estoy viendo acá seno de A, necesitaría conocer a Y, sí, ya lo conozco porque Y es una de las entradas del usuario, listo, sí, súper Sí. bien, ya entiendo, listo. Muy bien, ya lo saco acá una vez de la lista y no sé si ya está listo Felipe ya de pronto Felipe subió los códigos acá. Pero parece que no. Voy a ir pasando entonces al cuarto ejercicio mientras tanto. Y nuevamente selecciono a alguien al azar. Pues de hecho en este caso le tocó otra vez a la misma persona, eso que la apoyo era más bajita. Pero bueno, sigamos a la ruleta. En este caso, otra vez, el primero que salió. Nos explicas porfa el último. Este ya lo tenía acá. Sí. Falta que suba el 4, sería, imagino, desafío 0404. Pero volví a salir yo. Sí, Sí. Ahí sí decía Sebastián, no sé. No veo. pues Bueno. no, de Obscurivo, que es el nick pues, que tiene en Ok. Discord. Pero sí, Sí, ya te lo subo. Lo voy a subir con un nombre ahí X, pero pues. listo. Bueno. Igual pues la ventaja es que ya tiene menos probabilidad pues para salir en los próximos ejercicios. Ahí ya se supone que lo subí. Mira a ver si está. Desafío 4 dice. Lo recargo. Listo, desafío 4, ahora sí. Listo, entonces, ahora sí, otra vez, aquí pues ya está, aparte de los ingresos de los datos y pues empezar desde acá. Listo, bueno, necesitaba pues hallar Z y Y, ¿cierto? Entonces, pues cogí y multipliqué la T, que es una variable que ya teníamos, por el seno de C, que también pues teníamos el ángulo. Entonces, despejando pues seno, obtuve Z, y en la otra despejé pues coseno, que es el adyacente. Entonces encontré Y. Con eso pues ya encontré el ángulo D, con lo de con Z y W. Entonces pues ya no lo paso a radianes porque pues, me están dando ya el Z y W, ¿cierto? Y para hallar X solamente utilicé pues el coseno, ¿cierto? Del ángulo que ya tenía por W y ya le resté Y. Ahí lo despejé y listo. Listo, súper bien. Bueno, ya nos falta entonces solo que Felipe Gabriel nos explique el tercero
que suba aquí el enlace. Felipe, ¿cómo va? Estoy siguiendo el paso a paso, pero pues ahí les mandé ya foto por el chat. Parte de programación. Ah, no, el profe mandó el otro link. Ese ya está roto, ya lo cambiaste, Gio, en la presentación. En la presentación ya lo cambié, sí. Ah, ok. Sí, o sea, siguiente el paso a paso de la presentación ya llegan al formulario que sí era, pues que en el formulario anterior no había enlace a Discord. Pero bueno, en este caso entonces, bueno, por velocidad, hagámoslo así, por favor, recuerden para la próxima hacerlo con el Git. Inclusive aquí pues esta captura se ve bien pixelada. Pero bueno, hagámoslo con esta captura y empezar a explicar porfa cómo está hecho entonces el código. Bueno, listo. El tercero, ¿cierto? Sí. Sí, Entonces tenemos W de que es un ángulo y vamos allá y la X. Entonces planteé que voy a buscar la Z, dando el seno de D por W. Para eso, pues, siempre conversión de D, que es el ángulo, a radianes. Entonces, listo. Me quedo como W rad igual a D sobre 180, pues que la conversión esta. Luego empleé el cálculo de Z de seno para hallar Z, ¿cierto? Teniendo Z y la variable XY, la formé que es como la sumatoria de X y Y, pues también podría llamarse así. La usé como para dando esto que me diera 180 y perdón, ahí usé fue teorema de Pitágoras, diré. Entonces lo planteé como que W a la 2 menos Z cuadrado, raíz de esto me fuera a dar XY. Pues luego lo que hice fue que reemplacé XY dejando solamente la Y. Y bueno, ya encontramos lo que es la Y. Ahí está funcional. Las primeras tres son las de ingresar las variables. Bueno, me dio 2. listo, súper bien. Sí, aquí pues para los que de pronto no les quedó claro, XY es estos dos lados juntos. Como utilizó la hipotenusa del triángulo grande, cuando lo despejó utilizando el Z, encontró fue el lado completo, por eso lo llamó XY. Y aquí lo que ven es la raíz, pues esa raíz es es un Pitágoras hecho, pero con la hipotenusa para encontrar el cateto. Y como ya tenía todo el lado largo, pues le restó este pedacito de X para poder encontrar este pedacito de Y. Ahí está bien, listo, súper bien. Entonces, excelente. Nuevamente, pues todos siguen conservando la nota, lo cual es bueno. Normalmente, pues para esta semana ya habría gente sin la nota del trabajo autónomo, pues con un 0. Entonces, vamos súper bien hasta ahora. La idea es obviamente que sigamos así. Recuerden, porfa, subir todos sus enlaces de GitHub. Son más o menos 38 estudiantes y solo van 11, entonces pues todavía faltan varios de ustedes por subirlo, para que porfa lo hagan. Ahora empezamos el tema de hoy y pues van a quedar unos ejercicios parecidos a esto para que tengan resueltos para la próxima clase. Entonces el tema que vamos a ver son los condicionales. Entonces nosotros ya hicimos varios algoritmos. De hecho ya ustedes debieron haber hecho para ese momento 8 códigos diferentes, 8 algoritmos diferentes, siendo esos algoritmos como una serie de pasos. Lo que ustedes hicieron fue un programa que seguía una serie de pasos para llegar a una respuesta. Entonces primero voy a operar esto, luego voy a operar esto otro, voy a hacer esta resta y ese es el resultado. Eso es un algoritmo. Y ese algoritmo pues lo hacían con base en unas entradas del usuario. Ahora, ¿qué pasa cuando necesitamos un algoritmo, pero que el algoritmo pueda tener diferentes caminos? Porque el algoritmo que hacían hasta ahora era como solo un camino derecho. Empieza el programa, recibe datos, hace cálculos, termina. Pero no tenía posibilidades de unas variantes, de unos caminos diferentes. La idea es que aprendamos hoy cómo crear esos caminos. Y eso lo hacemos a través de algo que se conoce como los condicionales. Este es el diagrama de flujo cuando tenemos un condicional. Entonces pensemos acá, este simbolito que es un rombo nos va a servir para dibujar el condicional. Va a poner una condición, si esa condición se cumple va a seguir a un bloque, si esa condición no se cumple va a ignorar por completo ese bloque. Pensemos en este algoritmo acá. La persona tiene una cantidad de llaves, digamos tengo 2 llaves. Si tengo más de 0 llaves, en ese caso
me descuentan una llave y abre la puerta. Es como estas llaves que consumen, en estas puertas que consumen llaves, que es muy normal en los juegos, Zelda por ejemplo, y luego finaliza el programa. Si por el contrario tengo 0 llaves, llaves es mayor a 0, no, vengo por este camino del no y termina el programa sin poder haber abierto esa puerta. Acá entonces miremos cómo sería este código. Acá int llaves igualados, esto pues sería una entrada del usuario, acá lo puse como un 2 fijo por velocidad. Si las llaves es mayor a 0, pongo if llaves mayor a 0, en este caso résteme una llave. Aquí muy importante que nos acostumbremos a este operador. El operador menos igual me va a servir para descontar. Entonces llaves menos igual 1 es toma el valor que tenía antes, que era un 2, y réstele 1. Entonces en este caso quedé con llaves en 1. Dice el mensaje abriendo la puerta y ahí finaliza el programa. Para que nos quede muy claro esto del operador menos igual, voy a hacer este código acá, int x igual a 5, x menos igual 1 console.writeline x. ¿En cuánto creen que me va a mostrar, cuánto creen que va a dar esa variable x? ¿Cuánto me va a mostrar? 4. Eso, súper bien, me mostraría un 4, porque tomo el 5, le resto un 1 y me mostraría un 4. Entonces ya sabemos que el operador menos igual sirve para descontar cualquier número. Si yo le pongo acá un 2, me va a dar un 3 porque ya me está descontando 2. Si al contrario le digo más igual 3, me va a dar un 8 porque me está acumulando. Entonces toma el valor original y le acumula un 3 o le descuenta un 3, por ejemplo, dependiendo si el operador es un más o un menos. Entonces acá ya sabemos, si tenía una llave, descuéntele esa llave, abra la puerta. Fin del programa. Ahora podemos tener un caso contrario. ¿Qué pasa cuando la condición no se cumple? Entonces el diagrama se vería como este, en donde tengo la opción, si tengo las llaves, descuenta la llave y abre la puerta. Si no tengo las llaves, llama a los guardias. Indiferente si descontó la puerta o llama a los guardias, pues al final en algún momento el programa va a terminar. Y miremos cómo sería el código. Si ya es mayor a 0, me descuenta la llave, abre la puerta. Else, o sea, de lo contrario, llame a los guardias. Y aquí finaliza el programa. ¿Preguntas hasta acá antes de seguir? No, listo. Entonces vamos avanzando acá. Y miremos acá un error que es muy común cuando estamos trabajando con condicionales. Y ese error está asociado a lo que se conoce como scope o contexto, que es una palabra que quiero que les quede muy clara a partir de esta clase, porque he visto a varias personas perder el parcial nada más por no entender este concepto. Entonces cada vez que yo declaro, cada vez que yo abro llaves, vamos acá, digamos, x igual a 0. Entonces si x es mayor a 5, por poner cualquier ejemplo, en el momento en que yo abro esta llave y la cierro acá, yo estoy creando un contexto. Aún en inglés la palabra sería scope. Miremos que de hecho todo el programa yo ya lo estoy haciendo en un contexto. Esta llave que abre acá y cierra acá, miren que el mismo visual me alumbra una llave cuando abre y cuando cierra. ¿Por qué es tan importante este concepto de contexto? Yo acá puedo crear una variable y igual a 3. Ahí creé esta variable. Pero cuando yo voy a decirle acá, imprímame console.writeline, la variable y, él me saca un error. Él no me deja ejecutar el programa. Me está diciendo que y no existe. Pero y sí existe, y está acá. Entonces le damos el error que me está dando, le damos lo completo. Me está diciendo y no existe en el contexto actual. ¿Qué significa? Que y no existe en este momento, porque y solo existe entre esta llave y esta llave. Siempre que creemos un contexto o un scope, es decir, siempre que abramos una llave y cerremos esa llave, las variables que declaremos ahí, es decir, las variables que creemos en ese momento, solo existen desde acá hasta acá. Es decir, que si yo pongo esa misma línea de código que tiene un error acá adentro, ya no tengo ningún error. Miren que es interesante, ya no tengo ningún error a pesar de que es la misma línea de código. ¿Por qué? Porque esta variable existe desde acá hasta acá. Entonces para poder mostrarla pues tendré que poner esto acá adentro. Y sigue aplicándose siempre que yo abra llaves. Digamos acá, si x es menor a 3, int z igual a 2,
y luego acá le digo int c igual a y más z. Y acá nuevamente me marca un error. Él me está diciendo z no existe en el contexto actual. Z ¿de dónde existe? Z existe desde esta línea hasta esta línea. Más allá de eso no existe. ¿Qué alternativas tengo si yo efectivamente tengo que ejecutar esta suma? Una opción es hacer que z exista en un contexto más grande. Es decir, yo puedo declarar la variable z acá, darle un valor inicial de 0 porque todavía no sé cuánto vale. Acá cambiarle su valor. Y acá ya la puedo sumar, porque esta vez sí funciona, porque ahora z existe dentro de este contexto, desde esta llave hasta esta llave, es decir que acá todavía existe, y acá todavía existe. Ese es el concepto de scope, y acá lo tengo dentro de la presentación para que lo repasen, explicado de esta forma. Acá le estoy preguntando, si tiene la llave, abra la puerta. Si no tiene la llave, voy a crear unos enemigos, en este caso voy a crear 5 enemigos. Pero luego más abajito en el código, cuando intento mostrar cuántos enemigos tengo, me sale un error. ¿Por qué? Porque esta variable enemigos solo existe desde esta llavecita de acá hasta esta llavecita de acá. ¿Cómo lo soluciono? Como les muestro ahorita, declaro enemigos afuera, empieza en 0 porque todavía no sé cuántos enemigos hay. Si la persona no tenía las llaves, creo los enemigos, pero ya no tengo el error para mostrarlos porque ya esta variable existe entre las llaves grandes del main que ahora iniciaron acá. Preguntas de esta partecita. Bueno, esto es normal que tengamos errores por contexto. Traten de leer muy bien los errores. O sea, lo más importante, pues es muy difícil uno programar y no equivocarse. Pues yo que llevo ya varios años programando, todavía pues tengo varios errores cuando programo. Lo importante es que saber leerlos. Entonces cuando vean este mismo error que les dice el nombre de la variable, en este caso z, el nombre z no existe en el contexto actual, van a tratar de recordar la clase y van a decir, ah, listo, si no conoce la variable es porque esa variable está declarada dentro de unas llaves que me impiden acceder a ella. Tengo que cambiarlo y poner todo dentro de estas llaves o sacar la variable, debo solucionarlo de alguna forma, pero ya sé que la razón es que las variables solo existen dentro de las llaves que fueron declaradas. Ahora, continuando por acá, vamos a ver un sistema en el que yo pueda tener varias condiciones. Voy a leerles el enunciado y la idea es que tratemos de ver que hay dos posibilidades, una correcta y una incorrecta. Dice, crear un programa que permita al jugador avanzar si cuenta con al menos una llave. De no ser así, solo le permite avanzar si cuenta con más de 100 monedas de oro. Si el jugador no cuenta con la llave ni con el oro, entonces se llaman a los guardias. Pensamos, como tengo la llave, puedo entrar, no tengo la llave, pero puedo sobornar al guardia, puedo entrar, no tengo ni la llave ni el oro, llaman a los guardias y pierdo el juego. Entonces acá tengo dos posibilidades de implementación. Lo que vamos a hacer en este momento es que van a entrar al canal chat 001 y van a votar cuál de los dos diagramas es. Los que crean que es el diagrama de la izquierda van a votar con L, los que crean que es el diagrama de la derecha van a votar con M. Ahí los acabo de poner para que por favor voten. Y efectivamente, pues súper bien la respuesta. El diagrama de la derecha es el correcto. Súper bien ahí la participación. Entonces miremos que acá, ¿cuál es el problema con el diagrama de la izquierda? Me preguntan, tengo las llaves y me descuentan la llave y abren la puerta. Y luego vuelven y me preguntan si tengo el oro. Y si sí tengo el oro, vuelven y abren la puerta y vuelven y me descuentan el oro. Pero pues la puerta ya estaba abierta. E inclusive miremos acá el peor escenario. En el diagrama de la izquierda que está mal diseñado. En el diagrama de la izquierda que está mal diseñado, supongamos que yo no tengo la llave. Entonces vengo acá, no tengo la llave. Pero tengo el oro. Pero como no tengo la llave, viene por acá y llama a los guardias. Mientras que en el de la derecha, que es el diagrama correcto, pues acá está, si tengo la llave, me abre la puerta. Si no tengo la llave, pero tengo el oro, abre la puerta, finaliza. Si no tengo la llave y no tengo el oro, ahora sí por fin llama al caso de llamar a los guardias. ¿Y cómo se vería esto en código? Se vería de esta forma. Miremos que yo puedo tener un condicional dentro de otro condicional. Entonces aquí está.
Si las llaves son mayores a 0, descuéntenme una llave, abría la puerta. De lo contrario, esto quiere decir que no tengo las llaves y por eso entra este else de acá. Si el oro es mayor a 100, aquí debe ser mayor o igual, porque igual podría quedar con 0 de oro. Si el oro es mayor o igual a 100, résteme el oro y abra la puerta. De lo contrario, llame a los guardias. ¿Por qué? Porque no entre ni acá ni entre acá significa que deben llamar a los guardias. ¿Qué es importante de esto? Entender siempre como la línea de pensamiento, en qué momento voy a poner el if y el else, dependiendo de lo que yo quiera solucionar. Pero no quiero que utilicemos esta notación de acá. Esta notación que están viendo acá, pues sí funciona bien, pero es muy larga y se va desplazando mucho hacia la derecha. Quiero que se acostumbren a utilizar esta notación de acá. Entonces quiero que hoy revisen esta presentación y comparen este código con este código para que les quede muy claro. Por ahora yo lo voy a explicar, pero realmente va a ser claro es en la medida que ustedes mismos empiecen a utilizarlo. Acá lo que hice fue simplificarlo. Si las llaves son mayores a 0, descuéntenme la llave a la puerta. De lo contrario, sí, eso significa si no se cumple esta condición, de lo contrario, sí, el oro es mayor a 100, descuéntenme el oro y abran la puerta. De lo contrario, llame a los guardias. Cuando lo hago de esta forma, este else efectivamente aplica para los if anteriores. Si no lo hago de esta forma, no aplica. Voy a poner acá un ejemplo. Voy a decirle acá, si x es menor a 5, en este caso voy a tener una variable que se va a llamar y va a ser 1, aquí. Si x es mayor, es más, pongamos aquí no y, sino que pongamos un mensaje. Si x es mayor o igual a 5, bueno, aquí, si x es mayor a 2, imprima resultado de 2. De lo contrario, imprima resultado 3. En este caso, cuando yo le dé play, uno pensaría, bueno, x vale 0, x es menor a 5, me va a mostrar este resultado, solamente este resultado. Pero cuando uno lo ejecuta, se da cuenta que me mostró dos resultados, me mostró resultado 1 y resultado 3. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué me mostró tanto este como este de acá? Porque ambas condiciones se cumplieron. X es menor a 5, sí. Entré a esta parte del código y me mostró el resultado. Luego pregunté, ¿X es mayor a 2? No, por lo tanto, entra a este resultado. Los else, que son de lo contrario, pues como la condición opuesta, solo aplican para el if inmediatamente anterior. Si tienen la duda, cuando le den clic al else, él les muestra que if están asociados. Pero yo lo puedo corregir con eso mismo que les acabo de mostrar, escribiendo en vez de if, else if. Entonces miren que ahora sí me muestra que este else es cuando no se cumple esta condición, ni se cumple esta condición, va a entrar acá. Y acá solo va a entrar si no se cumple la primera condición y la segunda se puede cumplir. Esto va a quedar más claro en la medida pues, que ustedes vayan haciendo ejercicios con esto. En este caso pues tenemos ya unos ejercicios que van a hacer ustedes, que son estos de acá. Les recuerdo la anotación, este que tiene espadita y escudos, para que lo hagan durante la próxima tutoría. Recuerden los que no han reservado tutoría, que lo deben reservar antes de que se queden sin horarios. Acá yo vi pues que ya varios han reservado horario, pero no todos lo han hecho, para que por favor lo revisen. Bueno, antes de pasar a la parte de los ejercicios, voy a explicar algo acá, y es cómo trabajamos esas condiciones. Entonces algunas, pues de hecho en general son muy intuitivas. Acá hay un proceso que debemos hacer nosotros como desarrolladores de software o diseñadores de videojuegos o cualquiera sea que se quieran como nombrar el rol que van a ejecutar, y es ser capaces de tomar algo que está escrito de forma muy humana, pues digámoslo en cristiano como dicen algunos, y convertirlo en una lógica de programación. Es decir, cuando uno va a hacer un programa y alguien lo contrata para hacer un programa, él no les va a hablar en términos de las variables y decirles así, es que la variable tiene que ser mayor o igual a esta otra variable. Él va a hablar en términos de
más de, menos, igual, al menos, mínimo, máximo, diferente, entre, y nosotros ese lenguaje humano lo vamos a convertir a un lenguaje que el computador pueda entender, que es con estos símbolos de acá. Entonces miremos acá. Cuando alguien nos dice, vamos a hacer un programa que revise si la persona tiene al menos 18 años, ¿qué vamos a pensar? En que tenemos que hacer un código en donde tenemos que utilizar este operador. ¿Por qué? Porque al menos significa que puede tener ese valor o superior. Supongamos, necesita al menos 18 años para votar. ¿Con 18 años puede votar? Claro que sí. Así que al menos es un mayor o igual. Si queremos saber si el jugador tiene al menos 100 de oro, vamos a preguntar si el oro es mayor o igual a 100. Por otro lado, si nos preguntan mínimo, la persona tiene que tener mínimo 18 años para votar. Es exactamente lo mismo. En español, al menos y mínimo significan lo mismo, dependiendo del contexto, obviamente, porque mínimo pues, puede ser para decir cuál es el menor. Entonces, mínimo 18 años es mayor o igual. Por otro lado, si me dicen igual, tiene que tener exactamente 25 años para participar por este puesto. Igual lo vamos a hacer con el operador igual igual. Más de es con mayor, menos de es con menor, diferente es con admiración igual, y entre lo hacemos con este simbolito de acá, y acá hay un ejemplo. Entonces miremos acá el que les acabo de poner los ejemplos más básicos. Int edad igual a 20, supongamos, si edad es al menos 18, muestre un mensaje que le diga puede votar. En caso contrario, podemos mostrar un mensaje que le diga no puede votar. Acá está, puede votar. Puedo cambiar ahora esto por una entrada del usuario. int.parse console.readline. En este caso, como estoy hablando de edad, no voy a utilizar double, voy a utilizar int. No vale la pena gastar más memoria si no la necesito. Ingreso la edad, digamos 50, puede votar. Súper bien. Ahora acá mostramos un mensaje para que la persona sepa qué es lo que está escribiendo. Y listo, aquí ya estaría el programa. Ahora podemos poner, como les dije ahorita, podemos poner condicionales dentro de condicionales. Yo podría poner acá, si edad es mayor a 200. Imprimo por favor un mensaje que diga cuál es su secreto. E igual, pues le dejo también que puede votar. Entonces miremos acá. Yo pongo un 50, me dice puede votar porque entró a esta primera condición, pero no entró a la segunda condición. Si yo ejecuto y le pongo, digamos, 10, no puede votar, no entró a esta primera condición, mucho menos si entró a esta primera condición, y a esta segunda sí. Pero si le ingreso por acá 201 años, puede votar y me preguntan cuál es su secreto, pues porque como alguien tiene 200 años, acá lo puedo cambiar por al menos 200 años, se cumple, aquí es al menos 18, aquí estoy diciendo que sea mayor de 200, etcétera, etcétera. Entonces así es como funcionan los condicionales. Los condicionales son uno de los pilares que nos van a permitir desarrollar el resto de programas de acá en adelante. Es por eso que este programa pues es necesario que sea, que este tema, esta unidad, la unidad 2, sea completamente clara para todos. Cualquier duda que tengan en este momento, por favor aprovechen para hacerla. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda con el GitHub. Sí, bueno, pero de los códigos, ahorita las dudas de GitHub las resolvemos ahorita apenas termine el tema. ¿Alguna? Profe, Sí. ¿se pueden poner cuántos else if? ¿O solo uno? Por cada... él solo puede haber uno, que es la condición opuesta. Pero cuando yo utilizo esta notación que les muestro ahorita, el if yo puedo poner tantos como quiera. Por ejemplo, si... Y de hecho, pensemos en que estoy haciendo una tabla, pues no es la mejor forma de hacerlo, pero lo haré para el ejemplo. Supongamos que estoy haciendo una tabla de poder de habilidad por nivel. Entonces yo tengo un personaje, ese personaje a medida que se hace más fuerte, a medida que sube de nivel, tiene más poder de habilidad. Pues esto lo estoy referenciando un poco como a los jugos roll o a los MOBA. Entonces yo podría hacer algo. Si el nivel, bueno, tengo esa variable que es el nivel, que empieza en 1. Si el nivel es 1,
Tengo otra variable que es por acá, poder de habilidad, que empieza en 50, y en overpower. Entonces, poder de habilidad, cuando yo tengo variables que sean de 2 palabras, la segunda palabra empieza en mayúscula inicial. No con espacio, porque espacio no existe, con guión bajo lo hacen algunos, pero no es la notación normal. Pues aquí, poder de habilidad. Variable siempre con minúscula inicial, cuando la variable tiene 2 nombres nuevamente, la segunda con acá. Entonces, si el nivel es 1, el poder de habilidad va a ser 50, pues que es la que yo le había definido. De lo contrario, si el nivel es 2, el poder de habilidad va a ser 60. De lo contrario, si el nivel es 3, el poder de habilidad va a ser, supongamos que va incrementando, o sea, no es lineal y por eso lo estoy haciendo de esa forma, va a ser 80, cada vez va ganando más como poder de habilidad. Entonces por acá, ya cuando sea nivel 4, por acá ya está, digamos, en 120, y de ahí para adelante ya no gana más poder de habilidad. Entonces ya en el último caso el poder de habilidad va a ser 180. Y ya acá entonces tengo mi variable de entrada que es el nivel, y aquí el poder de habilidad. Voy a mostrar por acá con ese punto brightline el poder de habilidad. Y bueno, para los que no están muy familiarizados con los videojuegos, esto normalmente es un atributo asociado a cuánto daño mágico va a causar uno. Así como hay ataque asociado al daño físico, poder de habilidad está asociado al daño mágico. Igual si no están familiarizados con los juegos, chévere que se familiaricen con algunos juegos, porque es, pues sobre todo para los de entretenimiento digital, es muy importante tener referentes por la carrera. Para los de ciencia de datos, que creo que tengo 2 de ciencia de datos acá, los condicionales obviamente van a ser mucho más útiles, solo que este ejemplo pues es un poco menos contextual para ustedes. Entonces acá el nivel lo voy a cambiar por una entrada. Y console.readline. Y acá sería mostrar el mensaje console.readline, indique su nivel. Y acá está. Entonces cuando sea nivel 1, poder de habilidad 50, nivel 4, poder de habilidad 120. Y acá está hecho utilizando if y varios else if, así como lo mostraba en el otro ejemplo. Ahí de pronto ya quedó clara la pregunta que me hacía Brian. Sí, profe. Listo, súper bien. Igual si la pregunta, si yo respondo una pregunta que no es, porque a veces pues interpreto mal la pregunta, me avisan y respondo la otra pregunta, que a veces uno no entiende bien la pregunta. Ahora acá tengo otros que son el de igual. Por ejemplo, si yo quisiera, bueno, voy a poner los dos ejemplos, el de igual y el de diferente. Yo quiero saber si la persona es exactamente nivel 1, porque si es nivel 1 le voy a mostrar un tutorial. Entonces miren que se hace de esta forma, si nivel es igual a 1, esto es, si nivel es exactamente 1. Si lo ponen con un solo igual, esto es un error muy común, les va a salir un error. ¿Qué es el error? No se puede convertir de int a bool. Ese error de pronto es más difícil de interpretar porque uno pregunta cómo así que no se puede convertir de enter a booleano. Lo que le está diciendo a uno es que esto no es algo que sea falso o verdadero. Aquí lo que estoy haciendo es de hecho darle un número, le estoy diciendo a la variable nivel que tenga un valor de 1, pero eso no es lo que yo quiero hacer, yo quiero es preguntar. Si quiero preguntar lo hago con el doble igual, para que se acostumbren muy bien. Ahora, supongamos el caso opuesto, yo quiero saber si la persona no es nivel 1, puedo ponerlo así, si es diferente de nivel 1. Ahora supongamos que lo quiero hacer por rangos, yo quiero decir si el nivel está entre nivel 11 y 18, porque si está entre nivel 11 y 18, lo voy a poner a competir con otras personas que estén entre nivel 11 y 18, por ejemplo. Algo como esto, nivel es mayor a 11 y nivel es menor a 18. Me han tocado varios estudiantes que tienen problemas con las desigualdades. Por lo general, pues cuando uno no entiende muy bien las desigualdades, cómo se escriben, la analogía que le hacían a uno en la escuela era que piensen como si fuera una boca de un cocodrilo y se va a comer el más grande. Aquí estoy diciendo que 18 es más grande que nivel. O sea, la boca apunta para el más grande. Te estoy diciendo que 18 es más grande que nivel y que nivel es más grande que 11. O dicho de una forma más humana, nivel está entre 11 y 18. Si lo pongo de esa forma sería como entre 11 y 18, incluyendo tanto el 11 como el 18, o sea, un intervalo cerrado en ambos. Si lo pongo así, lo voy a escribir en términos de matemáticas, sería como escribirlo está
entre 11,18 y este con paréntesis. Para los que tienen pues como fresco matemáticas recordarán que así se escribe: intervalo cerrado, intervalo abierto, y este es intervalo cerrado porque lo estoy poniendo igual. Ahora, así se escribiría en forma un poco más matemática, humana. En programación debo ponerlo de esta forma. Y ahora sí, miren que no me marca ningún error. Esta anotación es un poquito más difícil, por eso se las pongo acá en la diapositiva 11 junto con un ejemplo. Yo quiero saber si la vida está entre 50 y 100. De hecho, esto es muy común en los videojuegos. Yo quiero saber si la vida está entre 50 y 100 porque en ese momento la regeneración de vida es normal. Pero en el momento en que la vida está entre 30 y 50 voy a regenerar el doble de vida. Y cuando la vida está menor, entre 0 y 30, voy a regenerar 4 veces la vida. Porque mi personaje tiene esa característica de que va a hacerse más fuerte mientras menos vida tenga. Haciendo referencia a League of Legends, Warwick y Olaf cumplen esas características de que mientras menos vida tengan, ganan ciertas habilidades. En el caso de Warwick, robo de vida, y en el caso de Olaf, velocidad de ataque. Ahora, continuando por acá, estos son los desafíos que van a hacer ustedes. Estos los van a hacer durante la tutoría. Son 2 ejercicios. Quiero pues explicar un poco como el concepto. Hay una variable que se conoce como índice de masa corporal, que es un estimado, no es exacto, es un estimado para uno saber si está en la proporción de peso correcto. Entonces le puede marcar a uno que uno está bajo de peso, que uno está normal, que uno está en sobrepeso o que uno está en obesidad. De hecho hay más categorías. Para el ejercicio solo son esas 4 categorías. Por lo general yo en los ejercicios les digo cuáles son las entradas, pero en este caso quiero que se tomen el trabajo de ir a Google, buscar qué es el índice de masa corporal y cuáles son las 2 variables que se utilizan para calcularlo. Y la salida es que le van a decir cuál es su índice de masa corporal y un mensaje que le digan a la persona si está baja de peso, normal, en sobrepeso o obesidad. Ya la persona pues ingresará los datos. Nuevamente lo vamos a hacer durante la tutoría, pero si quieren revisar pues un poco cómo pensar cómo lo harían, mucho mejor, o si lo quieren tener adelantado para que en la tutoría de pronto les rinda más, también no hay ningún problema, decisión de cada uno. Y este es un poquito más avanzado. En este yo quiero calcular una ecuación cuadrática. Pero aparte la ecuación cuadrática pues va a depender de algo que se conoce como el discriminante. ¿Qué es el discriminante? Es la partecita de la ecuación cuadrática que está dentro de la raíz. Ya se los pongo acá. No sé qué tan fresco tengan matemáticas. Yo siempre parto del supuesto que todos están bien en matemáticas, pero igual cualquier duda que vayan teniendo me la van haciendo. Entonces, cuando uno tiene una ecuación de la forma, digamos, y igual a... cuando yo tengo, digamos, 5x menos 3 igual a 0. Cuando yo tengo una ecuación de esta naturaleza, es muy sencilla de despejar. Paso esta al otro lado a sumar y paso el 5 a dividir. Es decir, me quedaría 5x igual a 3, pasa con el signo opuesto, luego me quedaría x igual a 3 quintos. Y ahí ya lo despejé. Como x es de grado 1, pues cuando no tiene nada escrito es porque es de grado 1, tengo una única respuesta. Cuando yo tengo una ecuación de este estilo, tengo una única respuesta posible, en este caso 3 quintos. Es un poco más difícil cuando la ecuación es cuadrática, ¿cierto? Cuando yo no tengo x solamente, sino que yo tengo, digamos, x al cuadrado. X al cuadrado menos 25 igual a 0. Hay 2 números que satisfacen esta ecuación. Menos 5 al cuadrado 25, 25 menos 25, 0 y 5. 5 al cuadrado, 25 menos 25, 0. Entonces siempre que yo tenga algo al cuadrado, sé que tengo 2 soluciones. Si está al cubo, tengo 3 soluciones. Si está a la 4, tengo 4 soluciones. Hay una forma muy particular de las ecuaciones que es muy utilizada, que es cuando yo tengo una constante multiplicada por x al cuadrado sumada por una constante multiplicada por x a la 1 sumada por otra constante igual a 0. Esta es una ecuación que se encuentra uno muchas veces a lo largo de ciencia básica, pues porque muchas ecuaciones diferenciales van a resultar en esto, y muchos problemas de física también, como el tiro parabólico, también va a resultar en esta misma ecuación. Así que pues ya hay una forma fija para yo poder despejar esta ecuación, que es la fórmula general o la fórmula del estudiante, que es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por c sobre 2a. Y me va a permitir despejar, encontrar cuáles son esas 2 opciones de x. Eso es lo que se conoce como el más y el menos. El más me va a dar una de las respuestas de x, el menos me va a dar la otra. Que es un poco como lo que les explican en ciencia básica. Todo eso pues la idea es que sea más repaso que algo que están aprendiendo pues desde cero.
El más menos en programación no existe, que van a tener que hacer dos ecuaciones, una ecuación hecha con el más y otra ecuación hecha con el menos, cuando les toque pues en su momento en la tutoría. Pero de acá quiero que recordemos la fórmula, como era menos b, el más menos, por ahora solo voy a copiarla del más, raíz de b al cuadrado menos 4a por c. Todo esto va dividido sobre 2a. Yo le pongo el cuadrado acá, que lo copio de acá. Y dibujemos acá una raíz. Va a quedar mi machetera. Listo. Se hizo lo que se pudo. Listo, ahí está la raíz. Entonces, ahora esta raíz tiene unas implicaciones. Siempre que yo tenga una raíz, va a pasar algo. Y es que las raíces tienen unas condiciones y es que no existen en los números negativos, al menos no en nuestro sistema pues de números reales. En los números imaginarios existen, pero no estamos trabajando en números imaginarios. Entonces yo tengo acá esta raíz que podría llegar a darme negativa. ¿Cuándo podría llegar a darme negativa? Quiero que separemos solo este paréntesis de acá. Y de hecho quiero que lo separemos porque ese paréntesis de acá que están viendo es lo que se conoce como el discriminante. O sea, este pedacito de acá se conoce como el discriminante. Y es muy utilizado porque el discriminante me va a permitir saber si yo lo puedo calcular o no lo puedo calcular. ¿Qué pasa? Cuando este discriminante, cuando esto de acá es negativo, me va a dar una raíz negativa y las raíces negativas no existen, no en los números reales. Es decir, que no puedo solucionar esa ecuación que me están planteando. ¿Qué mostraría el programa que ustedes van a hacer en este caso? Le dirían al usuario, no hay solución posible para esos datos de entrada. ¿Por qué? Porque esto de acá me dio negativo. ¿Qué otra condición puede pasar? Que el discriminante, bueno, ya sabemos que el discriminante es esto, me puede pasar que el discriminante sea negativo, menor a 0, y en ese caso se dice que no hay solución. Me podría pasar que el discriminante sea mayor a 0, en ese caso sí hay solución y se puede calcular, y me puede pasar otro caso que el discriminante sea exactamente igual a 0. Si el discriminante es 0, esto de acá es 0, entonces ¿qué pasa con esto? Miremos cómo se comporta la ecuación, y es que yo ya sé que todo esto de acá es 0, todo este pedacito de acá es 0, raíz de 0, yo sé que es 0, así que esto desaparece, y como resultado la ecuación se convirtió en esto, menos b sobre 2a. No importa si es la del más o la del menos, me va a quedar igual, es decir que tanto x1 como x2 van a ser iguales. Entonces por eso es que son tres casos que deben analizar. Por favor lean los enunciados para que en la próxima tutoría puedan resolverlos. La idea es que resuelvan estos dos ejercicios en media hora, porque la tutoría pues se va a calificar ahí mismo. En esta segunda semana, como apenas estamos empezando, los que no alcancen a terminarlos se los revisan la tutoría la semana 3, pero de ahí en adelante los ejercicios para las tutorías sí deben hacerlos durante ese tiempo, porque la velocidad pues de hecho también es algo importante en el desarrollo. ¿Alguna pregunta por acá antes de seguir? Listo, la parte de los discriminantes pues la resolverán con condicional, lo mismo la parte de los índices de masa corporal. Hablo mucho de la velocidad de desarrollo, porque la velocidad de desarrollo es muy importante. No basta solo con saber programar y programar bien, sino programar rápido también es importante, sobre todo para las pruebas técnicas. De hecho, hace poquito vi la prueba técnica que le tocó a un amigo que estaba participando por una convocatoria en una empresa, y por lo que vi los ejercicios de hecho no eran difíciles. Los programas que tocaba hacer, pues en este caso es un estudio de videojuego, entonces lo que le pedían eran unas modificaciones, era un jueguito de carreras y le pedían hacer varias modificaciones sobre ese juego de carreras que implicaban programar. Pero cuando yo miré todos los ejercicios, todos eran muy razonables, todos eran fáciles, por así decirlo. ¿Cuál era la dificultad de la prueba técnica? Que tenían que entregarla antes de medianoche. Necesitaba uno trabajar bastante rápido para poder cumplir con los 8 ejercicios que planteaban en ese tiempo que le estaban dando a uno. Entonces es muy importante que nos acostumbremos a programar rápido para que nos rinda más, para que en las pruebas técnicas pues efectivamente logremos cumplir con las metas, etcétera, etcétera. Ahora, ahí van a encontrar en la diapositiva al final otros ejercicios que tienen el simbolito de la banderita. Eso significa que son para hacer para la casa. Este, pues de hecho tengo un error. Este debe ser con banderita.
Son dos ejercicios, se ven 4 diapositivas, pero es porque en una de ellas está el contexto de qué es lo que van a hacer. No encuentro. Ah, listo, ya entiendo. No tengo en esta versión esa imagen. Bueno, pero estos son para hacer por la casa. Pues de hecho aquí está igual con el símbolo que es. Y por último, en la página van a encontrar, en la página del curso, en el Google Site, recordemos que ya estamos en unidades condicionales, van a encontrar otro ejercicio que es este de acá, y este ejercicio también lo van a resolver ustedes para la próxima clase. En la próxima clase pues elijo a alguien que lo explique. Antes de que hagan este ejercicio, pues les quiero dar algún contexto que me parece importante contarles y bueno, pues igual es útil al momento de resolver el problema. Este segundo ejercicio que van a hacer, no es para hacerlo durante la tutoría que van a traer ya hecho, lo que les va a permitir es calcular cuánto es la deducción salarial que van a tener. Yo tengo eso acá, inclusive ya resuelto en Excel. No. El problema es que tengo ya tantas cosas que no me acuerdo cómo se llama. A ver, salario. De hecho creo que acá lo debo tener. Esto no es, no, esto fue unos... ¿Cómo lo habré llamado? Bueno, no importa. Acá hay un ejemplo. Cuando uno está trabajando, que en algún momento pues les tocará a todos, van a ver que existen dos modalidades de contrato. Esas dos modalidades de contrato pues principales, existen tres. Son contrato dependiente y contrato independiente. En el contrato dependiente yo estoy vinculado directamente con la empresa, es como mi vínculo con UPB. Cuando yo trabajo con UPB yo estoy contratado como dependiente, yo estoy vinculado a UPB y eso tiene unas implicaciones como que debo cumplir unos horarios, tengo derecho a vacaciones, tengo derecho a prima que son unas bonificaciones y la universidad me paga un porcentaje, la mayoría de mi pensión, EPS y ARL. En cambio, existe otro tipo de contrato que se ejecuta en muchas empresas, pues de hecho es un contrato que yo he tenido cuando he sido desarrollador independiente, y es el contrato como precisamente independiente. Y el contrato como independiente tiene otras particularidades y es que uno no está vinculado a la empresa, uno está prestando un servicio para la empresa sin estar vinculado a ella, es decir, que uno no tiene derecho a vacaciones, no tiene derecho a prima, que son las bonificaciones que le dan a uno, pero asimismo la empresa para la cual uno está prestando ese servicio como independiente no puede legalmente exigirle a uno que cumpla con horarios o con ubicaciones, a menos de que el contexto pues lo obligue a uno. Por ejemplo, cuando yo trabajé para Ruta N, el contrato mío era como independiente. Yo trabajé para Ruta N, pero yo no estaba vinculado para Ruta N. En ese caso, pues yo no estaba obligado a cumplir con horarios o con ir a la oficina. De hecho, yo rara vez iba a la oficina mía de Ruta N, sino que yo casi siempre trabajaba o desde la casa o desde la universidad, porque yo en ese momento era profesor en UDA. Entonces, como ya tenía como una, digamos, oficina en UDA, pues más bien trabajaba desde allá todos los trabajos de Ruta N. Y no había ningún problema nuevamente porque legalmente pues ellos no podían exigirme. Cuando se trabaja por prestación de servicios, normalmente se trabaja por metas. Entonces, en el caso de Ruta N, pues que yo estaba trabajando en gamificación de acondicionamiento físico, un proyecto que ellos habían planteado, me planteaban cada mes más o menos, o cada 15 días dependiendo, unas metas. Yo a veces esas metas me rendía mucho y lograba sacarlas en una sola semana. Entonces, mucho más fácil porque ya tenía, pues digamos, las 3 semanas siguientes libres desde haber terminado, cumplido con esa meta que me habían planteado. Otras veces las metas que me planteaban eran muy pesadas, entonces me tocaba pues de hecho trabajar un poco de tiempo adicional, dependía un poco de cómo se iban planteando. Pero tenía una mucha flexibilidad, pues estaba muy ocupado, entonces trabajaba menos y ya los fines de semana trabajaba más para ponerme al día. Inclusive era tan flexible que durante el mismo tiempo que trabajaba en Ruta N, yo fui a pasear a San Andrés y no tenía que pedir ningún permiso, simplemente les avisaba, esta semana no estoy disponible para reuniones, pero no había ningún problema porque yo no era vinculado a la empresa, no tenía por qué cumplir, digamos, con las políticas de ellos. Es muy importante que entiendan eso porque hace parte como de los beneficios y las desventajas que van a tener dependiendo del tipo de modalidad que les ofrezcan en cada tipo de trabajo, pero deben conocerlos para poder que los, digamos, hagan respetar. Nuevamente, independiente, tengo flexibilidad, pero no tengo vacaciones ni primas, pero no me pueden exigir ir al lugar ni cumplir con los horarios. Nuevamente, a menos de que la función lo exija.
Si me contratan por prestación de servicios para ir a pintar una pared, obligatoriamente tengo que desplazarme hasta allá. Aquí pues ya no aplica el término legal, ya es un tema diferente. Por ejemplo, yo trabajé un tiempo muy cortico en Tecnoparque. Tecnoparque es como la entidad de emprendimiento del SENA y estaba ubicado ahí en el edificio Los Espejos en el centro. Y el contrato que me hicieron era por prestación de servicios. Cuando yo lo acepté, yo, bueno, listo, prestación de servicios me sirve porque estoy estudiando la maestría en este momento. Yo necesito mucha flexibilidad horaria para poder ir a las clases de la maestría y luego ir a trabajar allá. Y las metas, pues de hecho, estaban planteadas. Uno tenía que asesorar una cantidad de proyectos por mes. Pero luego resulta que cuando empecé, pues yo salía de clase y luego iba a trabajar allá y me decían como, ¿por qué llego hasta ahora? Y yo, no, pues yo estaba en clase, apenas salí de clase y apenas vine, pero pues no hay ningún problema porque es por prestación de servicios. Y me dijeron, pero acá no se trabaja de esa forma, acá trabajamos cumpliendo horarios. Entonces digamos que ahí hay unos problemas y es que hay algunas empresas que tratan de, pues que no siguen los lineamientos. En ese caso, pues de hecho si no quisiera podría poner una demanda, solo que es un proceso pues bien lento, sobre todo cuando algo es del Estado. Pero quiero que tengan en cuenta que hace parte de sus derechos. Pues finalmente yo por esos problemas decidí renunciar. Algo muy interesante, pues yo no leí ese contrato, muy importante que lean siempre los contratos, es que cuando renuncié me dijeron, listo, puede renunciar, debe pagar una multa de 4 millones. Ay, ¿cómo así? Revisé y efectivamente en el contrato decía que si yo renunciaba debía pagar un 10% de mi salario y el salario eran más o menos como 3 millones y medio al mes y el salario anual daba pues por los lados de 40 y algo de millones, entonces la multa a pagar era 4 millones algo. Entonces, bueno, ahí pues pedí no pagar la multa, me dijeron que tenía que ser, sí, que ellos aceptaran la renuncia fuera bilateral, me reuní con el subdirector general del SENA, le mencioné pues el hecho de que no era legal tener uno que cumplir horarios o asistir allá al lugar por el tipo de modalidad de contrato que manejaban. Me dijo que se hacía de esa forma, le recordé que no era legal y él dijo que bueno, entonces simplemente la renuncia iba a ser bilateral, yo no tenía que pagar la multa y tampoco iba pues como a poner ningún problema por el hecho de que ellos no estuvieran cumpliendo como la norma como era. Es importante nuevamente que entiendan los tipos de contrato que existen, los derechos que van a tener dependiendo de cada uno, porque van a haber nuevamente empresarios que van a tratar pues como simplemente ignorar todos los lineamientos que hay y tratar de sacarle provecho a ustedes. No es la ideal, obviamente. Ahora, como les decía ahorita, como yo trabajo como dependiente, la universidad cubre casi todos mis gastos de pensión y PCRL, mientras que cuando uno es independiente, uno mismo los debe pagar. Se pagan de acuerdo a esta tabla que están viendo acá. Cuando uno es independiente, uno paga el 16% del IBC, de la base de cotización, mientras que cuando uno es dependiente, uno solo paga el 4% porque la empresa ya le está cubriendo el resto. Entonces es interesante porque esta modalidad dependiente pues tiene unas ventajas que la modalidad independiente no, y viceversa. En términos generales, dependiente va a ser mejor. Cuando hagan este proyecto, pues van a tener una tabla para que puedan revisar si efectivamente los datos que tienen son los correctos. E igual como siempre, pues se pueden apoyar con su equipo, pero intenten primero resolverlo solos y con el monitor o los monitores voluntarios que se han ofrecido. Pues van a notar de hecho que varias veces en Discord varias personas ofrecen, normalmente son ex estudiantes, esperemos que eso se siga cumpliendo y que el próximo semestre alguno de ustedes se ofrezca también como para ayudar mientras conseguimos un monitor. Igual una vez que haya monitor, pues ya será un rol, pues ahí sí, pues como puntual de ellos que tendrán unas horas asignadas para eso. ¿Alguna pregunta antes de que terminemos? Pues no sé, profe, lo del GitHub es ahorita o Sí, todavía. sí, no, sí, sí, sí. Si no hay ninguna pregunta más sobre los tipos de contrato condicionales, ya empezamos a ver si resolvemos la GitHub. Pero sí, pues de hecho empecemos de una vez. ¿Cuál es la duda que tiene? Yo tengo una pregunta, es que necesito organizar pues como más el GitHub. No sé si puedes explicar un poquito cómo, pues sí, digamos, se pueden meter carpetas o esto del Sí, branch sí. que aparece ahí. Esto es diferente, o sea, ya empiezo acá. O sea, la gracia de GitHub es que ustedes pueden tener sus códigos divididos en repositorio. La idea es que para todo el curso manejen un solo repositorio. Normalmente un repositorio es un proyecto. Si yo tengo varios proyectos, manejo otro repositorio. Por ahora, el problema es que me empieza a quedar desorganizado porque son un montón de códigos. ¿Puedo trabajar con carpetas? Sí, pero en este caso necesitan la versión GitHub de escritorio, que sería esta de acá. Entonces, con la versión GitHub de escritorio, la ventaja es que aquí sí ustedes pueden vincularlo a una carpeta. Pues de hecho, miremos acá si
Bueno, no, aquí es para añadir. Acá tengo todo el histórico de todos los cambios que he hecho en los repositorios. Y acá puedo mostrar de hecho dónde tengo el repositorio, pues en la carpeta de mi computador. Entonces la ventaja es que acá, pues de hecho acá es un poco diferente, porque yo puedo tener toda esta carpeta y toda la carpeta completa, sin tener que subir solo el código, ponerla en mi repositorio acá de Git. Y ya me quedaría acá pues como toda la carpeta, yo podría acceder al código, aunque la verdad hace mucho rato no lo hago y no recuerdo justo ahora cómo es. Yo reviso para poder explicarlo en la próxima clase, porque acá estaba tratando de acordarme y como no utilizo la versión de escritorio desde hace ratos, no recuerdo. O sea, yo sé que acá se puede crear un repositorio, pero en este caso ustedes no van a crear un repositorio porque ya lo tienen. Van a mirar los repositorios que ya tienen, pero de hecho me haría aparecer acá los repositorios. No, ya es que aquí se cambia, ya. Entonces acá debería estar el repositorio, aquí solo tengo este de GitHub Demos, Sandbox Geeks, no. Pues porque debo tener otro repositorio en otra parte y no recuerdo cómo se cambia acá. Bueno, no, dale, pero los branch son diferentes. Esto sí se los puedo explicar de una vez. Un branch es por la forma en que está hecho GitHub. Entonces, ¿cómo funciona? Yo tengo un código, cada vez que le hago cambios, GitHub tiene algo muy interesante, es que me permite volver a una versión anterior. Supongamos, yo estoy haciendo un proyecto y es complejo, pues tengo personajes, tengo de todo. En algún momento ese proyecto se dañó. No estoy seguro qué fue lo que pasó, pero yo tengo todos mis códigos en GitHub. ¿Qué voy a hacer? Voy a volver a la última versión donde funcionaba. Entonces la ventaja es que él siempre va guardando el histórico. No solo guarda la última versión, guarda el histórico de los cambios que yo he hecho. Y yo puedo volver a esa versión, miro si funciona, efectivamente funciona. Y entonces ya puedo mirar el historial de qué cambios se hicieron entre la versión que sí funciona y la versión que no funciona. Porque lo chévere es que le muestra a uno todo el histórico de los cambios que se han hecho. Pues que de hecho lo que estábamos viendo acá, este histórico, es ver todos los cambios que se hicieron. E inclusive miren que acá me muestra en más las líneas que se agregaron o las líneas que desaparecieron. Y si tengo pues más cambios me los va a ir mostrando acá en el código. Pues de hecho acá lo voy a tener en este de acá. Entonces miremos que acá me muestra este código y me dice este código tuvo un cambio. Se le agregó este espacio, se le modificó esta llave de acá y acá se hizo otro cambio en este código. Pues aquí va mostrando todo, como todos los cambios que se van haciendo. Acá por ejemplo se borró todo el código. Entonces esa es la gracia de GitHub. Pero tiene algo adicional que se llaman las ramas. ¿Qué son las ramas? Entonces yo a veces puedo querer hacer una prueba. Como yo quiero probar esto, pero no quiero dañar el código original. Saco una rama y es tomar todo el código actualmente y ahora saco una vertiente del código. Todos los cambios que yo haga me puedo restaurar a ese tallo, como a ese tallo original, o puedo crear otra rama para una alternativa para solucionar. Digamos que somos dos desarrolladores. Yo voy a probar la alternativa A para resolver ese problema, esta es la alternativa B, cada uno crea una rama. Y esas ramas están completamente desconectadas. Si en algún momento mi rama sé que no funciona, puedo volver al tallo original. Si en algún momento esa rama de esas funciona, yo le doy a la rama que se convierta en la vía original y ya todos seguimos desde ahí y la rama mía pues ya desaparecería. Eso es lo que se conoce como branch. Pero ya por la parte específica de carpetas, no se hace así. Lo que haríamos es instalar la versión de escritorio y subir las carpetas. Pero no recuerdo justo ahorita cómo es. ¿Alguna otra pregunta de pronto? ¿Sí le quedó claro a Sebastián la pregunta que me hacía? Sí, no, ya, súper bien. Listo, ahora sí. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, súper bien. Entonces con esto terminamos la clase de hoy. Voy a parar la